sobre el consumo de desesperanza, sobre cómo aplicar esta idea de Pablo de que las teorías económicas son herramientas. Obviamente, en un mundo, en un país que tiene tasa real de interés negativa, es obvio que el ahorro no va a ser función de la tasa de interés. Y por lo tanto, el enfoque keynesiano sobre el ahorro es el que me va a servir mejor para ver cómo funciona la economía. En un mundo donde la tasa de interés, en una economía donde la tasa de interés real es positiva, obviamente que en ese mundo pensar que el ahorro no depende de la tasa de interés es medio ridículo. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar el efecto del impuesto a la renta sobre el ahorro, tenemos que ver cuál es el contexto económico en que estamos analizando la economía. Si la tasa de interés es negativa, obviamente que prima la teoría keynesiana y por lo tanto no hay efecto del impuesto a la renta sobre el ahorro. Cuando la tasa de interés es positiva, sí hay efecto del impuesto sobre el ahorro. Ese efecto puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo que prime el efecto sustitución o el efecto ingreso. Profe, ¿puede repetir un segundo, resumido, cómo era la teoría del ahorro de Keynes? Sí. Porque no me quedó clara. ¿Cómo es la teoría del consumo de Keynes? ¿De qué depende el consumo en el modelo keynesiano? Del ingreso disponible. Claro. Entonces, ¿y si el consumo depende del ingreso disponible, de qué depende el ahorro? De lo que te queda después de consumir. Claro. O sea, si el consumo no depende de los precios, el ahorro tampoco depende de los precios. ¿No? De hecho, si quieren, ustedes lo pueden pensar de otra forma. ¿No? Todo el enfoque keynesiano básico que nosotros aprendemos en Economía 1 es un enfoque de corto plazo. ¿No? La clave de todo el análisis es que estamos analizando un modelo económico en el corto plazo. ¿Qué quiere decir que analizamos el corto plazo? Que somos miopes, que no nos importa lo que pase el año que viene, ni el mes que viene, ni la semana que viene. Entonces, en ese mundo de cortísimo plazo, es obvio que la decisión de ahorrar no toma en cuenta la tasa de interés, porque no estoy pensando en el mañana. Una vez que yo pienso en el mañana, ahí la decisión de consumo no es una decisión de consumo solo entre bienes, sino que es una decisión de consumo intertemporal. Y entonces, si entra en juego la preferencia intertemporal de consumo, ahí entra en juego la tasa de interés. Lo que nos queda por ver es qué dice la teoría económica sobre la inversión. Profesor, no está compartiendo pantalla, ¿eh? Por si Ya lo está... sé. Vale. Gracias. ¿De qué depende la inversión? Es obvio que la inversión depende del rendimiento. ¿No? Yo invierto para ganar plata, si no, no invierto. Si vos me grabás el rendimiento que yo obtengo de mi inversión, obviamente que mi decisión se va a ver alterada. Y acá aparece un concepto que nosotros
mencionamos la clase pasada, que ahora se vuelve más vigente y operativo. Si yo soy un empresario y quiero invertir, mi decisión es invertir porque mi negocio es invertir. Y vos me grabás la renta que yo obtengo por la inversión. ¿Yo voy a dejar de invertir? Y hacer la evaluación, si te conviene o no invertir con la renta. ¿Qué También quiere puede ser decir? que cambies el ¿Qué abanico de quiere decir inversión. que me conviene o no me conviene invertir? No, quizá tengas un retorno diferente, entonces hay que ver a dónde, si invertís la misma cantidad, si invertís ahí o invertís en otro lado. O sea, pasa a ser más costoso invertir en la renta de eso y quizá hay otra inversión que rinde mejor. No. Está equivocado ese análisis. Capaz conviene ahorrar. Porque el impuesto, porque te da más rendimiento. Creo que a eso se refería. porque el impuesto, si yo estoy analizando cuál es el efecto sobre la inversión del impuesto a la renta, estoy analizando la decisión de invertir. Después, Sí. ¿no? Yo analizo un set de alternativas de inversión y elijo la mejor. Y ahora vos me pones un impuesto. ¿Mi decisión va a cambiar? Esa es la pregunta. Y sí, va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Y porque se alteró mi rendimiento. O sea, ya no tomo decisiones de la misma manera. ¿Qué decisión voy a tomar? Y depende. ¿Depende de Bueno, qué? depende de si el impuesto es eficiente, es para todos los sectores de inversiones igual, o si capaz me ponen un impuesto al sector particular en el cual estoy invirtiendo yo y puedo invertir en otro rubro. Exacto, Martín dio la respuesta. Cuando nosotros analizamos la decisión, el efecto del impuesto sobre la decisión de invertir, la respuesta o el análisis depende de si existen o no existen alternativas exentas del impuesto. Si todas las alternativas de inversión están grabadas a la misma alícuota, el impuesto no tiene efecto sobre la decisión de invertir. O sea, hay una caída en el rendimiento, obvio, pero la caída es la misma para todas las alternativas de inversión disponibles, porque el impuesto grava todas las decisiones de inversión, ¿no? De ahí, nuevamente, que era la clase pasada, insistimos en la superioridad en términos de eficiencia de la definición de Hayes-Simmons del impuesto a la renta, que grava toda fuente de renta, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? En un mundo donde vos podés grabar todas las alternativas de inversión, es ridículo decir que el impuesto a la renta disminuye la inversión. Es una falacia, está mal eso. Cuando existen alternativas de inversión no grabadas, obviamente, si yo tenía que elegir entre invertir entre la opción A y la opción B, y ahora vos me pones y yo elegía la A, y ahora me pones un impuesto que grava la opción de invertir A, pero no grava la opción de invertir B. ¿Qué voy a hacer? Y voy a invertir seguramente en la opción B. Si ustedes estudiaron algo, bueno, no sé, estudiaron no. Si ustedes leyeron algo de lo que está pasando en el mundo, particularmente en Estados Unidos, desde que asumió Biden, o Biden, como les guste decirlo, habrán escuchado que Biden va a subir el impuesto a las ganancias de las empresas en Estados Unidos. Y además, su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que es el equivalente al ministro de Economía en cualquier otro país, está proponiendo una reforma de la tributación internacional para que se aplique un impuesto a la ganancia mínimo presunta del 21%.
O sea, ¿qué es lo que está diciendo Yellen y Biden? Están diciendo, che, claro, si Estados Unidos sube la tasa de impuesto a las ganancias sobre las empresas, pero las empresas pueden seguir invirtiendo en paraísos fiscales que tienen una tasa de impuesto a las ganancias del 10% o nula, si yo subo el impuesto a las ganancias en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Las empresas van a dejar de invertir en Estados Unidos y van a invertir en paraísos fiscales. Una típica estrategia de atracción de inversiones de paraísos fiscales es, por ejemplo, tener un impuesto a las ganancias que grabe las ganancias que tienen las sociedades inscritas en ese país y no graben las ganancias que esas sociedades tienen en otros países. Por ejemplo, yo tengo, si fuera así, yo tengo una sociedad, una empresa que tiene residencia en Argentina y la empresa tiene actividad económica no solo en Argentina, sino en Uruguay. Pero la ley de impuesto a las ganancias grava solamente las ganancias que la sociedad tiene en Argentina. O sea, las ganancias que tienen en Uruguay, la empresa no las grava. ¿Eso qué hace? Hace que mucha gente que quiere hacer negocios en Uruguay se radica la sociedad en Argentina y opera sus negocios en Uruguay desde Argentina. Para evitar ese comportamiento es que Janet Yellen lo que quiere es que todas las empresas que tengan actividad en Estados Unidos paguen un impuesto a las ganancias mínimo sobre las ganancias que tienen en otros países del mundo. Eso funciona como piso. Entonces, toda inversión va a pagar como mínimo un 21% de impuesto. Como dijo Martín, si hay alternativa de inversión no gravada, obviamente el impuesto no es neutral. Si toda inversión está gravada, el impuesto es neutral. El problema que nosotros tenemos en el siglo XXI es que las decisiones de inversión que toman las empresas y los individuos se toman a escala global. Entonces ahí, desde el punto de vista de la política tributaria, hay un problema, porque si yo subo la tasa del impuesto a las ganancias en un país, mientras el resto de los países tienen la tasa de impuesto a las ganancias sobre la inversión más baja, lo que va, el comportamiento obvio es un desplazamiento de las decisiones de inversión de las alternativas gravadas hacia las alternativas no gravadas.